Mi nombre es Rita, y durante 55 años creí en algo que resultó ser una hermosa mentira. Creía que el amor, el sacrificio y la devoción siempre serían correspondidos. Creía que criar a un hijo con todo lo que tienes crearía un vínculo inquebrantable. Creía que ser una buena madre significaba que nunca estaría realmente sola. Pero a veces, las personas que más queremos son las que nos enseñan las lecciones más crueles sobre la naturaleza humana. Yo tenía una pequeña floristería en la calle de las Flores. Nada del otro mundo, solo un lugarcito acogedor donde los vecinos venían a comprar rosas para los aniversarios y crisantemos para sus jardines. Aquellas flores eran mi orgullo, mi independencia, mi prueba de que podía construir algo hermoso con mis propias manos. El aroma de las peonías frescas en primavera, la forma en que la luz del sol entraba por los ventanales de la tienda por la tarde, la sonrisa de satisfacción en el rostro de un cliente cuando encontraba exactamente lo que necesitaba. Esa tienda era más que un negocio. Era mi identidad, mi santuario, mi futuro. Pero cuando mi marido, Roberto, enfermó, muy gravemente, todo cambió. El cáncer tiene la costumbre de poner tu mundo patas arriba sin pedir permiso. Un día estás planeando las vacaciones y hablando de los sueños de jubilación, y al siguiente estás aprendiendo terminología médica que nunca quisiste entender, contando pastillas y viendo cómo el hombre con el que te casaste desaparece poco a poco dentro de un cuerpo que lo está traicionando. Los médicos dijeron que necesitaba cuidados a tiempo completo. El seguro cubría algunas cosas, pero no el tipo de atención permanente que le daría dignidad en sus últimos meses. Tenía que tomar una decisión: contratar a extraños para que cuidaran del hombre al que había amado durante 30 años, o cerrar mi tienda y convertirme yo misma en su cuidadora. En realidad, no había elección. Cuando amas a alguien tan profundamente, su bienestar se vuelve más importante que tus propios sueños. Así que vendí mi floristería a una pareja joven que prometió mantener su esencia intacta, y usé ese dinero para darle a Roberto los mejores cuidados posibles. Aprendí a manejar sondas de alimentación, a gestionar horarios de medicación y a proporcionar ese tipo de cuidado paciente y delicado que solo proviene de un amor que se ha profundizado durante décadas. Durante 2 años, dediqué todo lo que tenía a mantener a Roberto cómodo, a mantenerlo conectado a la vida, a mantener viva la esperanza en nuestro hogar, incluso cuando el pronóstico médico no ofrecía ninguna. Dormía en sillas junto a su cama, le cantaba cuando no podía dormir, le sostenía la mano durante tratamientos que lo dejaban débil y con náuseas. Me convertí en su enfermera, su compañera, su defensora ante médicos que a veces olvidaban que detrás de cada número de historial había un ser humano con una historia y un corazón. Cuando Roberto murió, sentí como si me hubieran amputado una parte del alma, pero incluso en mi duelo, no tenía miedo de estar sola. Mi hijo Daniel me había apoyado mucho durante la enfermedad de su padre, visitándome con regularidad, ayudando con las citas médicas, prometiendo que nuestra familia se mantendría fuerte, pasara lo que pasara. «Mamá», me dijo, sujetando mis manos en el funeral de Roberto mientras las lágrimas corrían por nuestros rostros, «nunca estarás sola. Lo dejaste todo para cuidar de papá, y ahora es mi turno de cuidar de ti. Ven a vivir con nosotros». A Sara y a los niños les encantaría tener a su abuela cerca más a menudo. Aquellas palabras fueron como un salvavidas para alguien que se ahoga en el dolor. A los 55 años, empezar de nuevo parecía imposible. La floristería ya no existía. Mis ahorros se habían agotado por los gastos médicos. Mi rutina diaria estaba completamente trastocada por la pérdida. La invitación de Daniel no solo era generosa, sino que parecía una continuación natural de los lazos familiares que siempre habíamos valorado. Sara, su mujer, parecía realmente contenta con el arreglo. «Tenemos esa habitación de invitados tan grande que nunca se usa», dijo, apretándome el hombro con lo que pareció un afecto sincero. «Y sinceramente, Rita, nos vendría bien la ayuda con los niños. Ya sabes lo caóticos que son nuestros horarios». Así que me mudé con la familia de Daniel, llevando solo lo que cabía en su habitación de sobra.
La mayoría de mis muebles fueron a obras de caridad, junto con décadas de posesiones acumuladas que habían definido mi vida independiente. Me dije a mí misma que esto era solo un ajuste temporal, una oportunidad para sanar de la muerte de Roberto mientras estaba rodeada de una familia que me quería. Al principio, todo parecía perfecto. Ayudaba a preparar la cena, pasaba tiempo con mis nietos después del colegio, contribuía en lo que podía a los gastos de la casa con el modesto seguro de vida de Roberto. Me sentía útil de nuevo, necesitada, parte de algo más grande que mi propio dolor. Si disfrutas de las historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conectar con gente de todo el mundo, pero poco a poco, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Las cálidas bienvenidas de Daniel se convirtieron en breves asentimientos con la cabeza. Las invitaciones de Sara para unirme a las actividades familiares se hicieron menos frecuentes. Los nietos, que al principio estaban emocionados por tener a la abuela en casa, parecían tener menos tiempo para los cuentos y los juegos que solíamos compartir. Me decía a mí misma que era natural. Las familias necesitan tiempo para adaptarse a nuevas convivencias. Todo el mundo estaba ocupado con el trabajo, el colegio y las innumerables obligaciones que llenan la vida moderna. Probablemente yo estaba siendo demasiado sensible, demasiado ansiosa de atención en un momento vulnerable en el que el duelo me hacía sentir más necesitada de lo habitual. Pero en el fondo, una vocecita susurraba que algo fundamental estaba cambiando. La forma en que las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación, la forma en que mis sugerencias sobre planes familiares eran educadamente ignoradas o rápidamente descartadas. La forma en que había empezado a sentirme como una invitada que se había quedado demasiado tiempo en lugar de un miembro de la familia que pertenecía allí. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, leyendo libros que sacaba de la biblioteca municipal e intentando no darme cuenta de lo silenciosa que se volvía la casa cuando yo no participaba activamente en la vida familiar. Me decía que esto era normal, que cada familia tenía ritmos y rutinas que requerían tiempo para acomodar a nuevos miembros. Aún así, la soledad se fue colando como la niebla en invierno, lenta, persistente, enfriando todo lo que tocaba. Echaba de menos mi floristería más de lo que esperaba. Echaba de menos tener mi propio espacio, mi propio propósito, mi propia sensación de aportar algo significativo al mundo. Echaba de menos ser Rita la florista, Rita la esposa, Rita la mujer con su propia vida que gestionar. Ahora solo era Rita la madre, Rita la abuela, Rita la mujer que necesitaba cuidados en lugar de alguien capaz de cuidar a los demás. Y fue entonces cuando empecé a comprender que a veces las prisiones más crueles las construyen las personas que dicen querernos. La primera señal de que mi bienvenida empezaba a agotarse llegó 3 meses después de mudarme. Sara estaba planeando la fiesta del 8º cumpleaños de Tommy, y yo me había ofrecido a hacer mi famosa tarta de chocolate, la misma receta que había usado para los cumpleaños de Daniel cuando era pequeño, la misma tarta que él solía suplicarme que hiciera para las ocasiones especiales. «Oh, es un detalle por tu parte, Rita», dijo Sara, apenas levantando la vista de su portátil, donde estaba encargando la decoración por internet. «Pero ya he encargado una tarta de superhéroes en la pastelería. Los niños de ahora, ya sabes, quieren que todo se vea perfecto para las fotos. Perfecto para las fotos. Como si mi tarta casera, hecha con amor y décadas de experiencia, no fuera lo suficientemente buena para las redes sociales. Como si las mismas manos que habían horneado innumerables tartas de cumpleaños para su propio marido fueran de repente inadecuadas para sus hijos. La vi navegar por páginas web de artículos de fiesta, seleccionando una decoración que costaba más de lo que yo solía gastar en la compra de una semana. Cada clic parecía enfatizar lo desconectada que estaba yo de la crianza moderna, como mis formas anticuadas no encajaban en su imagen familiar cuidadosamente diseñada. «¿Quizá podría ayudar con la decoración?», sugerí, recordando cómo Daniel y yo pasábamos horas preparando fiestas con pancartas hechas a mano y juegos creativos que no requerían equipos caros.
En realidad, hemos contratado a una organizadora de fiestas, respondió Sara, todavía sin mirarme a los ojos. Está todo controlado, pero gracias de todos modos. Está todo controlado. La frase me golpeó como una bofetada suave, educada pero inequívocamente displicente. Me estaban gestionando, manteniendo a distancia de la celebración de mi propio nieto. La organizadora de fiestas era bienvenida en su casa para crear recuerdos, pero la abuela que había criado al padre del cumpleañero era solo un pensamiento de última hora, que ofrecía una ayuda que no era necesaria. La fiesta en sí fue una obra maestra del entretenimiento infantil moderno, un castillo hinchable, pintacaras, un mago que mantuvo a los niños hipnotizados durante 1 hora. Me senté en una silla en un rincón, viendo a mi nieto soplar las velas de una tarta comprada, mientras fotógrafos profesionales capturaban cada momento para el Instagram de Sara. Nadie me pidió que compartiera historias sobre los cumpleaños de Daniel en su infancia. Nadie me invitó a las fotos de grupo con amigos de la familia que yo no conocía. Cuando Tommy abrió sus regalos, apenas miró el puzzle de madera que yo había elegido con esmero. Algo educativo y bonito, que duraría más que los juguetes de plástico que llenaban el resto de su montón. Dale las gracias a la abuela Rita, le indicó Sara mecánicamente, de la misma forma que le recordarías a un niño que agradezca un regalo de compromiso a un pariente lejano. Tommy murmuró un gracias sin apartar la vista del coche teledirigido que había captado su atención, y me di cuenta de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. No ignorada exactamente, sino tratada con esa distancia educada reservada para los parientes mayores a los que ves una vez al año en Navidad. Esa noche, después de que se fuera el último invitado y se guardara la costosa decoración, me ofrecí a ayudar a limpiar. «Nosotros nos encargamos, mamá», dijo Daniel, ya cargando el lavavajillas con una eficiencia que sugería que era su rutina. «¿Por qué no te vas a descansar?» Descansar. Como si fuera una inválida que necesitaba conservar energía en lugar de una mujer capaz que había gestionado hogares durante más tiempo del que él llevaba vivo. Como si ayudar a limpiar, después de la fiesta de mi nieto, fuera a ser demasiado agotador para mi delicada constitución. Me retiré a mi habitación y escuché los sonidos de la vida familiar que continuaba sin mí. Sara y Daniel comentando el éxito de la fiesta, los niños bañándose y acostándose, la cómoda rutina nocturna de una familia que funcionaba perfectamente sin mi participación. La exclusión se volvió más sistemática después de aquello. Las cenas familiares se adelantaban a horas en las que yo solía descansar, o se retrasaban a horas en las que yo ya había comido algo sencillo en mi habitación. No queríamos despertarte. Se convirtió en la explicación estándar para las decisiones tomadas sin consultarme. Los planes del fin de semana se discutían en susurros y se cerraban antes de que yo supiera que se estaban considerando. Excursiones a la playa, visitas a amigos, salidas al museo, todo organizado en torno a horarios que, de alguna manera, nunca incluían comprobar si a mí me gustaría unirme. «Es mucho caminar», explicaba Sara cuando descubría que habían ido al zoológico sin mencionármelo. «Pensamos que sería demasiado para ti, demasiado para mí. A los 55 años, aparentemente era demasiado frágil para salidas familiares que incluían a niños con la mitad de mi edad, demasiado delicada para actividades normales que había estado disfrutando de forma independiente durante décadas. Mi edad se había convertido en una excusa conveniente para la exclusión, una forma de justificar el dejarme atrás sin reconocer que simplemente preferían mi ausencia. La actitud de los niños también cambió, reflejando las sutiles señales de sus padres de que la abuela Rita era más una obligación que una alegría. Emma, que antes me suplicaba que le leyera cuentos antes de dormir, empezó a decir que estaba demasiado cansada cuando me ofrecía a leerle. Tommy dejó de enseñarme sus trabajos y deberes del colegio, corriendo directamente hacia sus padres cuando llegaba a casa cada día. Cuando intenté ayudar con los deberes una tarde, explicando problemas de matemáticas de la misma manera que le había enseñado con éxito a Daniel años atrás, Tommy pareció confundido y frustrado. «Mamá lo hace diferente», dijo, apartando mi lápiz. «Tengo que hacerlo a su manera para el cole». Sara apareció en el umbral en ese preciso momento,
como si hubiera estado escuchando por si yo sobrepasaba los límites. Gracias por intentar ayudar, Rita, pero creo que es mejor que me encargue yo. Ahora usan métodos nuevos que son diferentes a los que aprendimos nosotros. Métodos nuevos. Como si las matemáticas hubieran cambiado fundamentalmente desde que yo iba al colegio. Como si mis décadas de ayudar con éxito a los niños con los deberes se hubieran vuelto obsoletas de la noche a la mañana. Como si mi experiencia y conocimiento fueran reliquias anticuadas que podrían confundir a los niños que necesitaban enfoques modernos para el aprendizaje. Empecé a notar cómo las conversaciones se detenían cuando yo entraba en las habitaciones, y luego se reanudaban en tonos cuidadosamente neutros sobre el tiempo o la lista de la compra, en lugar de los temas más personales que habían estado discutiendo antes de mi llegada. Las decisiones familiares importantes se tomaban sin mi participación, y luego se me anunciaban como hechos consumados. Cuando la madre de Sara vino de visita durante una semana, el contraste fue sorprendente. Margarita fue incluida en cada actividad, consultada sobre cada decisión, bienvenida en conversaciones sobre el futuro de los niños y los planes de la familia. Ayudó en la cocina, se unió a las salidas de compras, participó en las rutinas para acostar a los niños con la naturalidad de alguien cuya presencia era genuinamente valorada. «Rita, ¿te acuerdas de mi madre, Margarita?», dijo Sara al presentarnos, como si no nos hubiéramos visto varias veces antes. «Se queda con nosotros una semana». Margarita me miró con la simpatía educada que se reserva a los parientes pobres, ofreciendo cumplidos sobre lo agradable que debía de ser vivir con la familia, mientras entendía claramente que mi situación era diferente a la suya. Ella era una invitada bienvenida. Yo era una residente permanente cuya bienvenida había caducado. Durante la visita de Margarita, comí más veces sola que en todo el mes anterior. Las actividades familiares se multiplicaron, pero mis invitaciones desaparecieron por completo. 3 generaciones podrían ser demasiada gente para el restaurante. Se convirtió en la explicación para las cenas a las que no me incluían. Desde la ventana de mi habitación, veía cómo se subían al coche para salidas que yo no sabía que estaban planeadas, con la madre de Sara acomodándose en el asiento del copiloto, que se había convertido en mi simbólico lugar de exilio. Ese asiento junto a Daniel solía ser mío durante los viajes familiares, cuando se me consideraba esencial en lugar de opcional. El mensaje era cada vez más claro. Había sitio para una abuela en las actividades de esta familia, y no iba a ser yo. Llegado diciembre, me había convencido de que las fiestas lo cambiarían todo. Seguramente, la Navidad nos recordaría a todos lo que significaba la familia. Recuperaría la calidez y la conexión que parecían haberse perdido en las ajetreadas rutinas diarias. Me lancé a los preparativos navideños con la energía desesperada de alguien que intenta demostrar su valía a través del puro esfuerzo y las buenas intenciones. Gasté mis pequeños ingresos mensuales en regalos bien pensados, artículos cuidadosamente elegidos que demostraban lo bien que conocía a cada miembro de la familia. Para Tommy, un juego de carpintería para principiantes, porque había mencionado que quería construir una casita para pájaros. Para Emma, un precioso diario con su nombre grabado en la portada porque había empezado a escribir pequeños cuentos. Para Sara, una elegante bufanda de su color favorito que recordaba de un comentario casual que hizo meses atrás. Para Daniel, una foto enmarcada de él y su padre del día de su graduación universitaria. Un momento que pensé que querría conservar. Pasé semanas envolviendo cada regalo a la perfección, añadiendo notas escritas a mano que recordaban momentos especiales y expresaban mi amor por cada uno de ellos. No eran regalos caros, pero estaban elegidos con el tipo de atención que solo proviene de preocuparse de verdad por la felicidad de alguien. La mañana de Navidad, me desperté temprano, preparé café y me senté en el salón a esperar que la familia se reuniera alrededor del árbol. Los regalos que había colocado cuidadosamente bajo las ramas parecían modestos en comparación con los elaborados paquetes que Sara y Daniel se habían comprado entre ellos y para los niños, pero me dije que el amor importaba más que el precio. Cuando la familia finalmente se reunió, los niños destrozaron su montaña de aparatos electrónicos y ropa de diseño con el entusiasmo eficiente de quienes han aprendido a esperar abundancia.
Mis regalos, cuidadosamente elegidos, fueron abiertos rápidamente, agradecidos con un breve «gracias», y luego apartados sin el tipo de examen que sugiriera un interés genuino. Tommy miró el juego de carpintería durante unos 3 segundos antes de coger su nueva videoconsola. Emma hojeó las páginas en blanco del diario una vez, y luego volvió a organizar su colección de material de dibujo, que claramente costó más de lo que yo había gastado en todos los demás juntos. «Es un bonito detalle, mamá», dijo Daniel, sosteniendo la foto enmarcada con el aprecio educado que mostrarías por el regalo de un desconocido. Pero me di cuenta de que la dejó inmediatamente y no mencionó el recuerdo que representaba, ni el significado de aquel día de graduación en el que Roberto y yo habíamos estado tan orgullosos de los logros de nuestro hijo. Sara examinó la bufanda con el ojo crítico de quien evalúa la calidad en lugar del sentimiento. «Es bonita», dijo, aunque su tono sugería que no era exactamente su estilo. «Tendré que buscar ocasiones para ponérmela. Ocasiones para ponérmela». Como si un regalo de su suegra requiriera circunstancias especiales en lugar de ser algo que realmente pudiera disfrutar usando. Como si mi conocimiento de sus preferencias fuera tan pobre que la bufanda necesitaría ser encajada en su armario en lugar de bienvenida. Pero el verdadero golpe llegó cuando me di cuenta de que, mientras yo había pasado semanas seleccionando regalos personales para cada uno de ellos, estaba claro que ellos se habían olvidado por completo de mí hasta el último minuto. Daniel me entregó un sobre que contenía una tarjeta regalo para una cadena de restaurantes, ni siquiera un restaurante que yo hubiera mencionado que me gustaba, solo una franquicia genérica que no sugería ninguna reflexión sobre mis preferencias reales. «Pensamos que te gustaría disfrutar de una buena cena fuera», añadió Sara, aunque su atención ya se estaba desviando para ayudar a Emma a configurar su nueva tablet. «Es tan difícil saber qué regalar a la gente. Difícil saber qué regalar. Después de vivir en su casa durante 8 meses, después de innumerables conversaciones sobre mis intereses y recuerdos, después de décadas de ser la madre de Daniel, no se les ocurrió ni una sola cosa que yo pudiera querer o necesitar. La tarjeta regalo parecía más el pago a un proveedor de servicios que un regalo para un miembro querido de la familia. Pero sonreí y les di las gracias, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Quejarme de los regalos me haría parecer desagradecida, exigente, como el tipo de pariente difícil que las familias toleran en lugar de atesorar. Me dije a mí misma que hacer regalos nunca había sido su fuerte, que el amor se expresaba de otras maneras que yo probablemente era demasiado sensible para notar. Esa tarde, mientras los niños jugaban con sus nuevos juguetes y Daniel y Sara se relajaban con su vino caro y su selección de quesos gourmet, me ofrecí a preparar la comida de Navidad. Había estado planeando un menú tradicional con todos los platos que habían hecho especiales nuestras celebraciones familiares cuando Daniel era pequeño. El pavo asado con finas hierbas que Roberto siempre había trinchado con ceremonia. La receta del relleno que había pasado de mi abuela. La compota de manzana que hacía yo misma porque la de bote nunca sabía igual. «En realidad, mamá, ya hemos reservado en el asador del río», dijo Daniel sin levantar la vista de su nuevo libro. «Tienen un buffet especial de Navidad que dicen que es fantástico. Una reserva, hecha sin consultarme, planeada en torno a mi ausencia, programada como si yo no fuera parte de la familia que iba a celebrar unida. El restaurante era caro, del tipo que requiere planificación anticipada y presupuestos para ocasiones especiales. Estaba claro que llevaban semanas esperando esta comida mientras yo, tontamente, había estado planeando cocinar para ellos. «Ah», dije, tratando de ocultar mi decepción. «Suena estupendo. ¿A qué hora tengo que estar lista?» El silencio que siguió fue lo suficientemente fuerte como para llenar toda la habitación. Daniel y Sara intercambiaron una mirada que ya me resultaba familiar. La comunicación visual de dos personas que necesitan coordinar su respuesta a una situación incómoda. «La cosa es, mamá», dijo Sara lentamente, «que solo reservamos para 4. Los niños tenían muchas ganas de probar este sitio, y pensamos que preferirías quedarte en casa y descansar. Ya sabes cómo se llenan los restaurantes en estas fechas. ¿Cómo se llenan los restaurantes en estas fechas?»
como si yo fuera una inválida que no puede manejar situaciones sociales normales, como si estar rodeada de otras familias celebrando la Navidad fuera a ser demasiado estimulante para mi delicada constitución, como si yo fuera el tipo de persona mayor a la que hay que proteger de la emoción de una comida festiva en lugar de incluirla. Podría llamar y ver si pueden añadir a una persona más a la reserva. Ofrecí, aunque mi voz sonó débil incluso para mí. Seguramente sea demasiado tarde, dijo Daniel rápidamente. Esos sitios se llenan con meses de antelación para Navidad. Y sinceramente, mamá, las raciones allí son muy grandes. Podría ser demasiada comida. Demasiada comida. Otro insulto amable disfrazado de preocupación por mi bienestar. A los 55 años, aparentemente era demasiado frágil para las raciones de un restaurante, demasiado delicada para las celebraciones familiares, demasiado engorro para incluirla en unos planes de Navidad que se habían hecho específicamente para excluirme. Pasé la tarde de Navidad sola en casa, escuchando los sonidos de las familias del vecindario que regresaban de sus propias celebraciones, mientras me preparaba un sándwich con las sobras de pavo del supermercado que encontré en la nevera. El silencio se sentía diferente a la tranquila paz que una vez había disfrutado. Este era el eco hueco del abandono, la soledad específica que proviene de ser olvidada por las personas que se suponía que debían recordar que importabas. Cuando volvieron de la comida, llenos de historias sobre la deliciosa comida y el ambiente festivo, escuché con el interés educado de alguien que oye hablar de experiencias que nunca será invitada a compartir. Los niños estaban somnolientos y satisfechos. Daniel y Sara relajados y felices por su comida especial. Todos habían tenido exactamente la Navidad que querían, excepto la persona que había pasado meses esperando ser incluida en la creación de esos recuerdos. Tenías que haber visto el buffet de postres, mamá, dijo Daniel, aflojándose el cinturón con el gesto satisfecho de alguien que ha comido bien. Quizá podamos llevarte otro día. Otro día. La promesa condicional que toda persona excluida aprende a reconocer. La vaga invitación futura que hace que el rechazo presente parezca temporal y considerado en lugar de permanente y cruel. Otro día que nunca llegaría. Otra ocasión que de alguna manera nunca sería la adecuada para incluir al miembro inconveniente de la familia que complicaba su perfecta dinámica de grupo. Esa noche, acostada en la cama de una casa que nunca había sentido menos como un hogar, finalmente admití ante mí misma lo que había estado tratando de negar durante meses. No era un miembro querido de la familia que estaba pasando por un malentendido temporal. No era una viuda en duelo que necesitaba tiempo para adaptarse a una nueva convivencia. Ni siquiera era una anciana respetada cuya presencia añadía sabiduría y continuidad a la vida familiar. Era una carga, una obligación, un problema que gestionar en lugar de una persona a la que querer. Y lo peor era que todos eran tan educados al respecto, tan cuidadosos de enmarcar su exclusión como una preocupación por mi bienestar, que ni siquiera podía enfadarme sin parecer desagradecida por su supuesta amabilidad. Pero en el fondo, algo empezaba a cambiar. El dolor seguía ahí, agudo y constante, pero debajo de él, un sentimiento diferente estaba echando raíces. No era rabia exactamente, y tampoco resignación. Algo más silencioso pero más fuerte. La sólida certeza que llega cuando finalmente entiendes exactamente cuál es tu lugar. Enero trajo un frío que parecía calarme hasta los huesos y quedarse allí, sin importar cuántas capas me pusiera o cuánto subiera la calefacción en mi pequeña habitación. Pero el frío que sentía no tenía nada que ver con el tiempo, y todo que ver con la paulatina comprensión de que me había convertido en un fantasma en la casa de mi propio hijo. Presente, pero invisible. Hablando pero sin ser oída, existiendo pero sin vivir realmente. La rutina posterior a las fiestas se instaló en la casa como una pesada manta, y con ella llegó un nuevo nivel de indiferencia casual que se sentía más hiriente que la exclusión educada a la que me había acostumbrado. Era como si la delgada pretensión de calidez familiar que se había mantenido durante la temporada navideña finalmente se hubiera abandonado ahora que los aspectos performativos de la unión ya no eran necesarios. Sara dejó de preguntar si quería café cuando preparaba su cafetera por la mañana,
Daniel dejó de dar los buenos días cuando pasaba por mi habitación de camino al trabajo. Los niños reanudaron sus rutinas escolares sin reconocer mi presencia en la cocina cuando cogían su desayuno y sus mochilas. Me había convertido en parte del mobiliario. Solo se daban cuenta de mi existencia cuando, de alguna manera, estaba en medio. Una mañana, a finales de enero, me encontré en la cocina a las 6:30, preparándome un té e intentando pillar un momento de conexión con Daniel antes de que se fuera a trabajar. Él se movía a toda prisa, recogiendo su portátil y sus papeles, con la celeridad eficiente de alguien cuya mente ya estaba en la oficina. «Que tengas un buen día, cariño», dije, usando el mismo tono suave que había usado para despedirlo cuando iba al colegio durante 12 años de su infancia. Se detuvo un instante, y pensé que podría responder con algo más que su habitual gruñido de asentimiento. En cambio, me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. No era enfado ni afecto, sino algo que hizo que se me encogiera el estómago de preocupación. «Mamá», dijo lentamente, «tenemos que hablar pronto, sobre unos asuntos». «Asuntos». La palabra quedó flotando en el aire después de que se fuera, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar demasiado de cerca. ¿Qué tipo de asuntos? ¿Asuntos sobre qué? La vaga amenaza de esa única palabra me siguió durante el resto del día, como una sombra de la que no podía desprenderme. Esa tarde, mientras Sara estaba en el trabajo y los niños en el colegio, intenté ser útil ordenando el desordenado salón familiar. No reorganizando nada importante, solo colocando bien las revistas y doblando las mantas del sofá. El tipo de tarea ligera que podría demostrar mi valor como miembro del hogar. Cuando Sara llegó a casa y vio lo que había hecho, su reacción no fue de gratitud, fue de irritación apenas contenida. «Rita», dijo examinando la habitación ordenada con evidente disgusto. «Tenía esas revistas colocadas como yo quería. Y esas mantas estaban puestas así específicamente para las fotos que he estado haciendo para Instagram. Fotos para Instagram. Sin saberlo, había alterado su estética doméstica cuidadosamente diseñada. Los arreglos artificiales que hacían que su casa pareciera perfecta para las redes sociales. Mi intento de ayudar había interferido con su gestión de imagen, y pude ver en su rostro que esto era, de alguna manera, la gota que colmaba el vaso en lugar de un inconveniente menor. «Lo siento», dije, moviéndome ya para volver a poner las cosas como las había encontrado. «Solo intentaba...» «Ya sé lo que intentabas hacer», interrumpió Sara con un filo en la voz que nunca antes le había oído. «Pero este es nuestro espacio, Rita, nuestra casa. Quizás sería mejor si simplemente te quedaras más en tu habitación. Nuestro espacio, nuestra casa». El mensaje era inconfundible. Yo no pertenecía a las zonas comunes de la casa en la que me habían invitado a vivir. Mi presencia era perjudicial para su vida familiar. Mis intentos de contribuir eran una interferencia inoportuna. Era una inquilina cuyo contrato había expirado. Una invitada que se había quedado más de la cuenta, unos 6 meses más. Esa noche, oí a Daniel y Sara hablar en su dormitorio. Sus voces llegaban a través de las delgadas paredes en fragmentos que no pude evitar escuchar. No intentaba espiar, pero cuando vives en el limbo, tus oídos se agudizan para captar conversaciones que podrían contener información sobre tu destino. «No puedes seguir así». La voz de Sara, frustrada y cansada. «Lo sé, pero es complicado». La respuesta de Daniel, igualmente tensa. «Tu madre, pero es que ella...». Más palabras que no pude entender. Y luego Sara de nuevo. «Está afectando a los niños. Se sienten incómodos en su propia casa». Afectando a los niños. Incómodos en su propia casa. Me estaban culpando por crear tensión en una familia que me había excluido sistemáticamente de cada interacción significativa. Mi presencia, de alguna manera, estaba envenenando la armonía doméstica. Mi mera existencia en su espacio estaba causando problemas que requerían soluciones sobre las que no se me consultaría. Me tapé la cabeza con la manta e intenté bloquear sus voces, pero el daño ya estaba hecho. Cualquier pequeña esperanza a la que me había estado aferrando de que las cosas pudieran mejorar, de que pudiéramos encontrar el camino de vuelta a ser una familia de verdad, se desmoronó esa noche. No era una madre y abuela querida pasando por un difícil periodo de adaptación.
Era un problema que necesitaba ser resuelto, una carga que necesitaba ser aliviada, un obstáculo para su felicidad que finalmente estaban listos para eliminar. Las siguientes semanas pasaron en una neblina de cortesía cuidadosa y creciente distancia. Dejé de ofrecerme a ayudar con cualquier cosa. Dejé de intentar unirme a las conversaciones. Dejé de fingir que tenía un lugar real en sus vidas diarias. Me convertí en lo que aparentemente querían que fuera: invisible, silenciosa, ocupando el menor espacio posible mientras averiguaban cómo deshacerse de mí permanentemente. Empecé a pasar días enteros en mi habitación, saliendo solo para usar el baño, y ocasionalmente coger algo sencillo para comer cuando la cocina estaba vacía. Me decía a mí misma que les estaba dando el espacio que claramente querían, pero en realidad me estaba escondiendo del recordatorio constante de que me había vuelto una persona non grata en el único lugar que tenía para vivir. Durante esas largas y solitarias horas, me encontré pensando en Roberto constantemente. No en el Roberto enfermo y moribundo de sus últimos años, sino en el joven que me había prometido amarme para siempre, que había creído en nuestro futuro juntos, que nunca habría imaginado que su mujer acabaría sola y no deseada en la casa de su hijo. Me preguntaba qué pensaría de la frialdad de Daniel, del resentimiento apenas disimulado de Sara, de la forma en que a sus nietos se les había enseñado a ver a su abuela como un inconveniente en lugar de una bendición. A veces imaginaba conversaciones con Roberto, explicándole cómo todo había salido mal, pidiéndole consejos sobre qué hacer cuando la familia por la que lo has sacrificado todo decide que eres prescindible. Pero incluso en mi imaginación, él no tenía respuestas. La muerte lo había llevado más allá del alcance de la crueldad humana, pero me había dejado atrás para enfrentarla sola. Un martes particularmente oscuro de febrero, después de una mañana de fingir no darme cuenta de cómo la familia había desayunado y se había ido a trabajar sin reconocer mi existencia, me encontré sentada en el borde de mi cama, sosteniendo el frasco de somníferos que me habían recetado tras la muerte de Roberto. No porque quisiera hacerme daño, sino porque intentaba recordar qué se sentía al tener un futuro por el que valiera la pena hacer planes. Las pastillas repiquetearon suavemente en su envase de plástico, y me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, entendía de verdad por qué algunas personas simplemente se rinden. Cuando has sobrevivido a tu utilidad para las personas que más quieres, cuando tu presencia causa más problemas que alegría, cuando cada día trae nuevas pruebas de que eres una carga en lugar de una bendición, se vuelve difícil ver el sentido de continuar. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, sin tomar ninguna decisión, simplemente reconociendo cuán completamente mi vida había sido desmantelada. La floristería ya no estaba. Roberto ya no estaba. Mi independencia ya no estaba. Mis ahorros ya no estaban. Mi propósito ya no estaba. Mi bienvenida ya no estaba. Incluso el amor de mi hijo parecía haberse evaporado, reemplazado por una obligación y un resentimiento que crecían cada día. Pero en algún punto de ese oscuro momento, cuando había tocado el fondo absoluto de la desesperación, algo se agitó. No era esperanza exactamente, y tampoco rabia. Algo más silencioso pero más poderoso. Una diminuta chispa de la mujer que solía ser antes de convertirme en la carga de otra persona. Volví a guardar el frasco de pastillas en el cajón sin abrirlo, no porque hubiera encontrado razones para ser optimista, sino porque de repente recordé algo importante. Todavía tenía algo de lo que ellos se habían olvidado, algo que no sabían que existía, algo que podría cambiarlo todo. Lo que no sabían, lo que Daniel había olvidado o había elegido ignorar, era que cuando Roberto y yo compramos nuestra primera casa hace 32 años, su padre había insistido en un acuerdo particular. El padre de Roberto era un hombre práctico que había vivido la posguerra y había aprendido a no confiar en que los buenos tiempos durarían para siempre. «Poned todo a nombre de los dos», nos dijo durante una comida de domingo en la mesa de su cocina, señalándonos con el tenedor para dar énfasis. Cuentas bancarias, escrituras de propiedad, pólizas de seguros, todo. Nunca se sabe cuándo uno de vosotros podría necesitar tomar decisiones por los dos. Así que cuando Roberto y yo compramos la casita de principios de siglo en la calle del Olmo, nuestro primer hogar de verdad,
el lugar donde habíamos planeado envejecer. Nuestros dos nombres figuraban en la escritura. Propiedad a partes iguales, mismos derechos, misma voz en lo que sucediera con nuestra inversión compartida. Cuando Roberto enfermó y necesitamos dinero para tratamientos que el seguro no cubría, hablamos de vender la casa. El mercado inmobiliario estaba fuerte, y la propiedad había triplicado su valor en las 3 décadas que habíamos vivido allí. Pero Roberto se había negado, incluso cuando las facturas médicas se acumulaban y nuestros ahorros disminuían. «Esa casa es tu seguridad, Rita», me había dicho durante uno de sus momentos de mayor lucidez en las últimas semanas. «Prométeme que no la venderás a menos que sea absolutamente necesario. Prométeme que siempre tendrás un lugar que te pertenezca». Se lo prometí, aunque en ese momento pensé que su preocupación era innecesaria. Daniel era familia, y la familia se cuida. Nunca necesitaría reclamar mi mitad de una casa cuando tenía un hijo cariñoso que quería que viviera con él. Pero sentada en esa fría habitación, sintiéndome como una extraña no deseada en lo que se suponía que era mi refugio, recordé esa promesa. Y lo que es más importante, recordé que todavía poseía la mitad de una casa que ahora valía casi 400,000 euros. Una casa que permanecía vacía mientras yo vivía como un caso de caridad en la habitación de invitados de mi hijo. A la mañana siguiente, mientras Daniel estaba en el trabajo y Sara haciendo recados, caminé hasta la biblioteca municipal, a 3 calles de distancia. La misma biblioteca donde había pasado incontables sábados por la mañana con un joven Daniel, ayudándole con los trabajos del colegio y alimentando su curiosidad por todo, desde los dinosaurios hasta la astronomía. Ahora estaba allí en una misión de investigación diferente. Pasé 2 horas en el ordenador, buscando registros de la propiedad e investigando mis derechos legales como copropietaria. Lo que descubrí hizo que me temblaran las manos mientras tomaba notas en la pequeña libreta que había traído. No solo seguía siendo dueña de la mitad de la casa, sino que, como cónyuge supérstite, tenía el derecho legal a vivir allí sin importar lo que quisiera cualquier otra persona. La casa llevaba 8 meses vacía, mientras Daniel decidía qué hacer con ella. Había mencionado ocasionalmente que necesitaba vaciarla y ponerla en el mercado, pero esas conversaciones siempre ocurrían a mi alrededor en lugar de conmigo, como si la propiedad fuera enteramente suya para disponer de ella. Pero no era enteramente suya. La mitad de todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos me pertenecía, y nunca había firmado nada renunciando a esos derechos. En mi dolor y gratitud por la oferta de refugio de Daniel, simplemente me había alejado de mi propia casa sin considerar que no tenía por qué hacerlo. Esa tarde, tomé una decisión que fue como despertar de un largo y confuso sueño. Iba a visitar la casa de la calle del Olmo, mi casa, y ver exactamente lo que me había estado perdiendo. El viaje de 20 minutos en autobús fue como viajar atrás en el tiempo. A medida que pasábamos por barrios y lugares familiares, recordé a la mujer que había sido antes de que el duelo y la dependencia me arrebataran la confianza. Una vez fui Rita Morales, pequeña empresaria, propietaria, esposa y madre. No solo Rita, la invitada no deseada que necesitaba ser gestionada y finalmente reubicada. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, pero sólida y acogedora de una manera que la moderna casa de Daniel en las afueras nunca había sido. El porche delantero donde Roberto y yo solíamos tomar el café de la mañana todavía tenía el balancín que habíamos instalado para nuestro 10º aniversario. El jardín que había cuidado durante décadas mostraba signos de letargo invernal, pero las plantas perennes que había elegido y cultivado con esmero seguían allí, esperando que la primavera las llamara de nuevo a la vida. Usé mi llave. Daniel no había pensado en pedírmela, y entré en el recibidor que había sido testigo de 30 años de la vida diaria de nuestra familia. La casa olía a polvo y a vacío, pero debajo de esos olores superficiales, todavía podía detectar rastros del hogar que habíamos creado juntos. Aceite de limón del pulimento de muebles que usaba religiosamente, lavanda de los saquitos que metía en los armarios, el aroma indefinible de un lugar donde la gente había sido genuinamente feliz. La mayoría de nuestros muebles seguían allí, cubiertos con sábanas como fantasmas de la vida que habíamos compartido.
Daniel se había llevado algunas piezas: el escritorio de Roberto, el juego de comedor que había pertenecido a su abuela, algunos de los aparatos electrónicos. Pero la estructura de nuestro hogar permanecía intacta, esperando que alguien le devolviera la vida. Caminé lentamente por cada habitación, recordando no solo los grandes momentos que habíamos celebrado aquí, sino las ordinarias tardes de martes y mañanas de sábado que habían conformado el tejido de nuestro matrimonio, la cocina donde había preparado miles de comidas, el salón donde habíamos visto a nuestro hijo crecer de niño a hombre, el dormitorio donde Roberto había muerto pacíficamente mientras dormía, 6 meses después de que su último tratamiento fracasara. Pero mientras me movía por las habitaciones familiares, no estaba pensando en el pasado. Estaba planeando el futuro. Un futuro que no dependía de la caridad de Daniel ni de la tolerancia de Sara. Un futuro en el que viviría en mi propio espacio, tomaría mis propias decisiones y reconstruiría la independencia a la que había renunciado cuando el dolor me hizo vulnerable. La casa necesitaba arreglos. 8 meses de abandono habían creado problemas que requerían atención. Algunas ventanas necesitaban ser selladas de nuevo. La caldera necesitaba una revisión. El jardín una limpieza. Pero eran tareas manejables. El tipo de desafíos de mantenimiento que vienen con ser propietario. No obstáculos insuperables. Más importante aún, la casa necesitaba un residente que la amara para devolverla a la vida. Alguien que entendiera sus peculiaridades y apreciara su carácter. Alguien que tuviera una historia entre sus muros y una visión para su futuro. Esa noche, volví a casa de Daniel sintiéndome diferente a como me había sentido en meses. No enfadada ni con ganas de confrontación, sino silenciosamente decidida. Cené en mi habitación como de costumbre. Escuché la rutina nocturna de la familia como de costumbre. Me acosté a mi hora de siempre. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. No iba a pasar el resto de mi vida siendo gestionada como un problema que necesitaba solución. No iba a aceptar ser tratada como una carga por personas que habían olvidado que yo había pasado 30 años creando la base financiera que les permitía vivir cómodamente. No iba a fingir que no ser bienvenida en casa de mi hijo era lo mismo que no tener un hogar. Durante los días siguientes, comencé a hacer preparativos discretos. Investigué compañías de suministros y organicé que se restablecieran los servicios en la casa de la calle del Olmo. Contacté con la compañía de seguros para reactivar la póliza de hogar, que había sido suspendida pero no cancelada. Concerté citas con un manitas para solucionar los problemas de mantenimiento más urgentes. Todo esto lo hice durante el día, mientras Daniel trabajaba, y Sara gestionaba su propia y ajetreada agenda. Usé el ordenador y el teléfono de la biblioteca municipal. Pagué los servicios con la modesta cuenta corriente que había mantenido separada de las finanzas del hogar que Daniel gestionaba. Me moví con cuidado y en silencio. No porque estuviera siendo sigilosa, sino porque había aprendido el valor de completar los planes antes de anunciarlos a personas que podrían intentar interferir. Y lo más importante, empecé a recordar quién era antes de convertirme en la dependiente de otra persona. Había dirigido con éxito un negocio durante 15 años, gestionando todo, desde el inventario hasta las relaciones con los clientes y la planificación financiera. Había navegado la enfermedad de Roberto con fuerza y entereza, tomando decisiones difíciles bajo presión mientras mantenía la esperanza en circunstancias imposibles. Había criado a un hijo que tenía el éxito suficiente para permitirse una casa grande y un estilo de vida caro. Estos no eran los logros de alguien que necesitaba ser cuidado o gestionado por otros. Eran los logros de una mujer competente que se había perdido temporalmente tras una profunda pérdida. Por primera vez en meses, sentí algo que había echado tanto de menos que casi había olvidado cómo se llamaba. No era esperanza exactamente, y tampoco rabia, algo más estable y fiable que cualquiera de esas emociones. Volvía a sentirme yo misma. Y con eso no habían contado. La transformación no fue lo suficientemente drástica como para llamar la atención de inmediato. Pero durante las siguientes semanas, pequeños cambios comenzaron a acumularse de maneras que incomodaron inconscientemente a Daniel y a Sara. Empecé a salir de casa más a menudo.
siempre con explicaciones vagas sobre recados o visitas a la biblioteca que no invitaban a más preguntas. Dejé de pedir permiso para usar el teléfono o el ordenador, simplemente anunciando que estaría ocupada durante unas horas sin explicar en qué. Y lo más significativo, dejé de intentar insertarme en sus actividades familiares. No más ofrecimientos esperanzados para ayudar con la cena o los deberes. No más miradas melancólicas hacia la puerta cuando se preparaban para salir sin mí. No más intentos de demostrar mi valía a través de contribuciones domésticas que eran consistentemente descartadas como una interferencia. Esta retirada pareció confundirlos más de lo que mis esfuerzos anteriores por conectar les habían molestado. Sara me pilló poniéndome el abrigo un martes por la mañana y me preguntó, con lo que sonó a genuina curiosidad, a dónde iba. «Solo unos asuntos personales que tengo que resolver», respondí amablemente, ajustándome la bufanda con la tranquila eficiencia de alguien que tiene lugares a los que ir y cosas que hacer. «¿Asuntos personales?», repitió, como si el concepto de que yo tuviera asuntos independientes que gestionar fuera de alguna manera extraño. «¿Está todo bien? ¿Necesitas ayuda con algo?». La ironía no se me escapó. Durante meses, me habían dejado claro que querían que estuviera menos presente, menos involucrada, menos necesitada de su atención. Ahora que de hecho me estaba volviendo más independiente, parecían desconcertados por el cambio. Era como si me prefirieran dependiente y agradecida en lugar de autosuficiente y ocupada con asuntos que no les concernían. «Todo está bien», le aseguré, porque era verdad. Por primera vez en casi un año, todo estaba realmente bien. Solo estoy ocupándome de algunas cosas que he estado posponiendo demasiado tiempo. Durante estas misteriosas ausencias, estaba reconstruyendo sistemáticamente la infraestructura de una vida independiente. Los suministros en la casa de la calle del Olmo estaban restablecidos y funcionando. Había contratado un servicio de limpieza para ocuparse de 8 meses de polvo y abandono, y las habitaciones familiares empezaban a sentirse de nuevo como un hogar en lugar de un museo de mi vida anterior. También había contactado con un abogado, no para nada dramático o vengativo, sino para asegurarme de que entendía mis derechos y opciones con respecto a la propiedad que compartía con el patrimonio de Roberto. La consulta había sido esclarecedora de maneras que iban más allá del simple consejo legal. «Señora Morales», me había explicado el abogado después de revisar la escritura de la propiedad y el testamento de Roberto, «tiene el derecho legal absoluto de residir en esta casa. De hecho, su hijo necesitaría su consentimiento por escrito para vender la propiedad, ya que usted la posee conjuntamente con él como heredero de su difunto marido». Consentimiento por escrito. Daniel llevaba meses hablando de ocuparse de la casa de papá y prepararla para el mercado, como si estas decisiones fueran enteramente suyas. Pero cada plan que había discutido casualmente en mi presencia requería mi firma para hacerse realidad. No era solo una viuda con apegos sentimentales a la casa familiar. Era una propietaria con estatus legal y poder de decisión. El abogado también me había explicado que podría, si quisiera, forzar la venta de la propiedad y reclamar mi mitad de las ganancias. Con los valores actuales del mercado, eso significaría un cheque de casi 200.000 euros, suficiente para asegurar mi independencia de forma permanente, suficiente para garantizar que nunca más necesitaría depender de la caridad o la tolerancia de nadie. Pero no estaba interesada en forzar una venta. Quería vivir en la casa que Roberto y yo habíamos creado juntos, rodeada de recuerdos que traían consuelo en lugar de dolor, en un espacio que me pertenecía por derecho y no por la generosidad condicional de otra persona. Mientras tanto, mis interacciones con la familia de Daniel se habían asentado en una distancia educada que se sentía más honesta que los forzados intentos de intimidad que todos habíamos estado fingiendo mantener. Era cortés pero no ansiosa, presente pero no entrometida, disponible pero no desesperada por su atención. Esta nueva dinámica pareció desconcertar a Daniel más que a Sara. Había comenzado a hacer intentos ocasionales de conversación que se sentían forzados e inciertos, como si estuviera comprobando si algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. «Pareces distinta últimamente, mamá», dijo una noche cuando me encontró leyendo en el salón. «Más
No sé. ¿Independiente? Independiente. Dijo la palabra como si fuera una condición médica que pudiera requerir tratamiento en lugar de un estado saludable para cualquier adulto. Como si mi anterior necesidad y gratitud hubieran sido más naturales que mi actual autosuficiencia. Supongo que estoy volviendo a ser yo misma, respondí, marcando la página en el libro sin cerrarlo del todo. El duelo cambia a las personas, pero no tiene por qué disminuirlas permanentemente. Se movió incómodo, claramente queriendo decir algo más, pero sin saber cómo proceder. ¿Estás contenta aquí? Quiero decir, ¿te estamos cuidando bien? Cuidándome bien. La pregunta revelaba mucho sobre cómo había estado pensando en nuestro acuerdo. Yo no era un miembro de la familia compartiendo su hogar. Era una responsabilidad que se estaba gestionando, un deber que se estaba cumpliendo con mayor o menor éxito. «Habéis sido muy generosos», dije con cuidado, eligiendo palabras que fueran veraces, sin ser ni agradecidas ni críticas. Pero he estado pensando que podría ser hora de que considere otros arreglos. Otros arreglos. Observé su rostro procesar esta información, viendo confusión mezclada con lo que podría haber sido alivio. Durante meses, él y Sara me habían estado tratando como un problema que necesitaba solución, pero aparentemente esperaban ser ellos quienes eligieran la solución. «¿Qué tipo de otros arreglos?», preguntó, sentándose frente a mí con la atención alerta de alguien que presiente que está a punto de tener lugar una conversación importante. «Nada dramático», le aseguré, porque había aprendido el valor de mantener mis planes en privado hasta que estuvieran completos. Solo estoy explorando algunas opciones que podrían darnos a todos más espacio para vivir nuestras vidas de forma natural. Más espacio para vivir nuestras vidas de forma natural. La frase era lo suficientemente diplomática como para evitar la confrontación, al tiempo que dejaba claro que nuestra situación actual no era sostenible para ninguno de nosotros. Pude verle intentar interpretar lo que quería decir, preguntándose si eran buenas noticias o algo por lo que debería preocuparse. Durante la cena de esa noche, noté que Daniel y Sara intercambiaban miradas con más frecuencia de lo habitual, teniendo ese tipo de comunicación silenciosa de pareja que sugería que hablarían de mí en cuanto yo no pudiera oírles. Pero a diferencia de las conversaciones anteriores que había escuchado accidentalmente, no estaba ansiosa por lo que pudieran estar planeando. Ahora yo tenía mis propios planes. A la mañana siguiente, hice un último viaje a la casa de la calle del Olmo, esta vez llevando una maleta con mis pertenencias más esenciales. No todo. Eso habría levantado preguntas que aún no estaba lista para responder, pero lo suficiente para pasar unas cuantas noches en mi propia casa, probando cómo se sentía vivir de forma independiente de nuevo. La casa me recibió como a una vieja amiga que había estado esperando pacientemente mi regreso. Dormí en la habitación que Roberto y yo habíamos compartido durante 30 años, pero en lugar de sentirme abrumada por los recuerdos de su enfermedad y muerte, me encontré recordando los buenos tiempos, las perezosas mañanas de domingo cuando leíamos el periódico en la cama, la forma en que me traía el café exactamente como me gustaba, el cómodo silencio de dos personas que habían aprendido a compartir un espacio sin necesidad de conversación constante. Cociné mi primera comida de verdad en meses, usando ingredientes que yo misma había elegido y preparándolos como yo prefería, en lugar de adaptarme a las restricciones dietéticas y horarios de otra persona. Me senté en mi propia mesa de cocina, comiendo comida que había hecho en mi propia cocina, planeando las mejoras que quería hacer en mi propia casa. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentí como una persona en lugar de un problema, como una mujer con capacidad de decisión, en lugar de una carga que requería ser gestionada, como alguien con un futuro, en lugar de alguien cuya vida útil había terminado cuando murió su marido. Cuando volví a casa de Daniel la noche siguiente, llevando la pequeña bolsa de viaje que me había llevado, Sara me esperaba en la cocina con evidente curiosidad. «¿Dónde has estado?», preguntó, aunque su tono sugería que preguntaba más por preocupación sobre mis actividades que por mi seguridad. «Ocupándome de unos asuntos personales», respondí, usando la misma frase que se había convertido en mi respuesta estándar a las preguntas sobre mi creciente independencia. Pero esta vez,
Añadí algo nuevo. Probablemente debería mencionar que pasaré más noches fuera en las próximas semanas. Solo quería que lo supierais para que no os preocupéis si mi habitación está vacía a veces. La información quedó flotando en el aire entre nosotros, planteando claramente preguntas que ella no estaba segura de tener derecho a hacer. ¿Dónde me estaba quedando? ¿Qué asuntos personales requerían pasar la noche fuera? ¿Qué estaba planeando que no compartía con ellos? Por primera vez en nuestra relación, yo tenía información que ellos querían, en lugar de ser yo la que buscaba ser incluida en sus decisiones. El momento para el que me había estado preparando inconscientemente llegó una lluviosa tarde de jueves de marzo, 3 semanas después de haber comenzado mis misteriosas ausencias y solo 2 días después de haberme mudado oficialmente a tiempo completo a la casa de la calle del Olmo. Había planeado contarles a Daniel y Sara mi decisión de forma gradual, con delicadeza, de una manera que minimizara el drama y preservara lo que quedara de nuestras relaciones familiares. Pero Daniel forzó la conversación en su propio tiempo, no en el mío. Estaba en mi habitación en su casa. Me había estado quedando allí 2 noches por semana para mantener la ilusión de que todavía vivía allí mientras trasladaba gradualmente mis pertenencias de vuelta a mi propio hogar, cuando le oí hablar por teléfono en el pasillo, justo delante de mi puerta. No intentaba ser discreto. Sí, entiendo que el mercado está fuerte ahora mismo, decía, con el tono de confianza que usaba para las conversaciones de negocios. Me gustaría concertar una cita para hablar de poner la propiedad a la venta. Lleva vacía casi 1 año, y es hora de seguir adelante. Estaba hablando con un agente inmobiliario sobre vender la casa, mi casa, el hogar que Roberto y yo habíamos construido juntos, la propiedad de la que era copropietaria, el lugar donde había estado reconstruyendo silenciosamente mi independencia durante el último mes. Estaba haciendo planes para venderla sin consultarme, igual que llevaba casi 1 año haciendo planes sobre mi vida sin consultarme. La propiedad está en la calle del Olmo, número 247. Continuó, y le oí dar detalles sobre los metros cuadrados y el tamaño del terreno como si estuviera íntimamente familiarizado con una casa que había visitado quizás 6 veces desde la muerte de su padre. Soy el heredero, así que no debería haber ninguna complicación con la escritura. El heredero, no uno de los herederos, no alguien que poseía la propiedad conjuntamente con su madre, sino el heredero en singular, como si yo hubiera dejado de existir cuando Roberto murió, como si mi nombre en la escritura fuera solo una formalidad que podía ignorarse cuando resultaba inconveniente. Algo cristalizó en ese momento, escuchando a mi hijo borrar de un plumazo mis derechos legales mientras planeaba sacar provecho de una propiedad de la que yo era dueña en un 50%. No se trataba de que fuera un desconsiderado o estuviera abrumado por la responsabilidad. No se trataba de que intentara ayudarme gestionando asuntos financieros complicados que yo no podía manejar. Se trataba de que me estaba tratando como si ya estuviera muerta. Abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo donde Daniel seguía hablando con el agente inmobiliario, discutiendo análisis de mercado y precios de venta comparables. Cuando me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, vergüenza y, finalmente, una especie de irritación defensiva, como si yo estuviera espiando un asunto privado que no me concernía. «Tengo que devolverte la llamada», dijo al teléfono, terminando la conversación con la abrupta eficiencia de alguien a quien han pillado haciendo algo que sabe que es cuestionable. «Daniel», dije, manteniendo la voz tranquila y serena a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. «Tenemos que hablar». «Mamá, iba a hablar de esto contigo», dijo rápidamente, adoptando ya el tono de disculpa pero condescendiente que usaba cuando necesitaba explicar decisiones de adultos a alguien que consideraba incapaz de entenderlas. «Sé que es un tema sensible, pero la casa de papá lleva vacía casi 1 año. No tiene sentido desde el punto de vista financiero seguir pagando impuestos y mantenimiento por una propiedad que nadie está usando. Nadie está usando». Llevaba 3 semanas viviendo en esa casa, cocinando en su cocina, durmiendo en sus dormitorios, cuidando su jardín, devolviéndola a la vida tras meses de abandono. Pero para Daniel, yo no era nadie. Mi presencia no contaba. Mi derecho a la propiedad era invisible. «¿Qué te hace pensar que nadie la está usando?»,
Pregunté, genuinamente curiosa por saber cómo había llegado a esa conclusión. Pareció confundido por la pregunta, como si la respuesta fuera obvia. Bueno, ha estado vacía desde que murió papá. Todos hemos seguido adelante con nuestras vidas. Es hora de dejar atrás el pasado y ser prácticos con estas cosas. Hemos seguido adelante con nuestras vidas. Todos nosotros, aparentemente, excepto la mujer que había vivido en esa casa durante 30 años y que nunca había querido abandonarla. Daniel, dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Necesito que entiendas algo muy importante. Yo no he seguido adelante y dejado esa casa porque nunca la abandoné. No de verdad. Y desde luego, no te he dado permiso para venderla. ¿Permiso? Rió. Pero fue la risa nerviosa de alguien que empieza a sospechar que ha malinterpretado algo fundamental. Mamá, no necesito permiso. Papá me dejó la casa a mí en su testamento. En realidad, dije, adoptando el tipo de tono paciente que usaba cuando él era pequeño y necesitaba que le explicaran conceptos complicados lentamente. Papá te dejó su mitad de la casa, pero mi mitad nunca fue suya para dejársela a nadie, porque yo sigo viva y sigo siendo la propietaria. El silencio que siguió fue lo suficientemente fuerte como para llenar todo el pasillo. Observé el rostro de Daniel mientras procesaba esta información, viéndolo analizar las implicaciones legales de la copropiedad, los derechos de propiedad conyugal y las suposiciones que había estado haciendo sobre mi situación financiera. Tu mitad, repitió lentamente, como probando cómo sonaban las palabras. Mi mitad, confirmé. Es decir, el 50%. Es decir, no puedes vender la casa sin mi firma. Es decir, tengo todo el derecho legal a vivir allí, que es exactamente lo que he estado haciendo durante las últimas 3 semanas. ¿Has estado viviendo allí? La voz de Sara vino de detrás de mí, y me giré para verla de pie al final de la escalera, aparentemente atraída por el sonido de nuestra conversación. ¿Ahí es donde has estado yendo? ¿Esos son tus asuntos personales? Entre otras cosas, dije, incluyéndola en la conversación con la misma cortesía tranquila que mantenía con Daniel. También me he estado reuniendo con abogados para asegurarme de que entiendo mis derechos, restableciendo los suministros, organizando el mantenimiento y, en general, ocupándome de mi propiedad. Mi propiedad. Pude ver a ambos asimilar esta frase, reconociendo que cambiaba por completo nuestra dinámica familiar. Ya no era su dependiente. Ya no era su problema a resolver ni su carga a gestionar. Era una propietaria. Alguien con poder de decisión. Alguien con recursos y opciones que no sabían que existían. Pero mamá, dijo Daniel, y por primera vez en meses su voz transmitía una emoción genuina en lugar de una obligación educada. Pensábamos, quiero decir, parecías tan perdida después de la muerte de papá, tan incapaz de hacer frente a las cosas. Intentábamos ayudar. Sé que lo intentabais, dije, y lo decía en serio. Y agradezco que me abrierais vuestra casa cuando estaba de luto y confundida. Pero en algún momento del camino, ayudarme se convirtió en gestionarme, y gestionarme se convirtió en tolerarme, y tolerarme se convirtió en planear cómo deshacerse de mí. Eso no es... Empezó a protestar Sara, pero levanté la mano con suavidad. Os oí hablar de residencias de ancianos. Dije simplemente. Os oí hablar de arreglos que os darían más espacio. Os vi excluirme de las actividades familiares y tratarme como una carga que erais generosos por soportar. Y hoy he oído a Daniel planear la venta de mi casa sin consultarme, como si yo ya estuviera muerta y no pudiera oponerme a sus decisiones. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros, sin ser negada porque era innegable. Habían estado planeando mi eliminación de sus vidas, aislándome sistemáticamente mientras se posicionaban como mis cuidadores en lugar de mi familia. Así que esto es lo que va a pasar. Continué sintiéndome más fuerte con cada palabra. Voy a seguir viviendo en mi casa, que es donde pertenecía desde el principio. Vosotros vais a seguir viviendo en vuestra casa, que es donde habéis dejado claro que preferís estar sin mí. Y todos vamos a dejar de fingir que la caridad y el amor son la misma cosa. Daniel me miraba como si hubiera sufrido algún tipo de transformación sobrenatural, como si la madre dependiente que había estado gestionando hubiera sido reemplazada por una adulta competente que no reconocía. Pero,
¿Y tu situación económica? Preguntó débilmente. ¿Y tu seguridad? ¿Y la atención médica y las emergencias y todas las cosas con las que necesitas ayuda? Me las arreglaré, dije, sonriendo por primera vez en meses con genuina calidez. Gestioné un negocio durante 15 años. Gestioné los cuidados de tu padre durante una enfermedad terminal. Conseguí criar a un hijo que llegó a tener el éxito suficiente para permitirse una casa como esta. Creo que puedo arreglármelas para cuidar de mí misma. La mujer que había pasado casi un año suplicando inclusión, aceptación y amor había sido reemplazada por alguien que ya no necesitaba su permiso para existir. 6 meses después, estaba sentada en mi propio jardín en una cálida mañana de septiembre, tomando café en mi taza favorita, mientras observaba los rosales tardíos que había plantado en memoria de Roberto. La casa de la calle del Olmo se había transformado de un monumento al duelo en una celebración de la vida. Mi vida, vivida bajo mis propios términos, rodeada de elecciones que reflejaban mis preferencias en lugar de la tolerancia de otra persona. Las reformas habían sido modestas pero significativas. Había vuelto a pintar la cocina del amarillo alegre que siempre había querido, pero en el que había cedido cuando Roberto prefería colores neutros. Había convertido su antiguo despacho en una pequeña biblioteca donde podía leer sin interrupciones ni explicaciones. Había contratado a un paisajista para que me ayudara a crear un jardín de meditación en el patio trasero, un espacio tranquilo donde podía recordar el pasado sin quedar atrapada en él. Y lo más importante, había comenzado un nuevo capítulo que honraba mi historia mientras abrazaba mi futuro. La floristería ya no existía, pero mi amor por cultivar plantas había encontrado una nueva expresión en el pequeño negocio que había puesto en marcha desde mi casa. Diseños de Jardín de Rita. Se especializaba en crear paisajes hermosos y de bajo mantenimiento para personas que querían la alegría de la jardinería, sin el abrumador compromiso que a veces requiere. No se me escapaba la ironía de que a los 56 años estaba más ocupada y económicamente segura que a los 55, cuando pensaba que mis años productivos habían terminado. Los clientes me encontraban por el boca a boca y por la sencilla página web que había aprendido a crear durante mis sesiones de investigación en la biblioteca. Mujeres de mi edad y mayores que querían que sus espacios exteriores reflejaran su personalidad en lugar de las expectativas genéricas de las urbanizaciones. Estaba particularmente orgullosa del jardín conmemorativo que había diseñado para Leonor Herrero, una viuda de 80 años que quería honrar la memoria de su difunto marido, con plantas que florecieran durante las estaciones que él había amado. Trabajar con ella me había recordado que el duelo podía canalizarse hacia la creación en lugar de simplemente soportarse como destrucción. Mi relación con Daniel y Sara se había estabilizado en algo más honesto de lo que habíamos fingido mantener antes. Nos veíamos de vez en cuando, en Navidad, cumpleaños, eventos familiares que requerían mi presencia como abuela en lugar de mi participación como dependiente. Los niños también parecían más cómodos con este arreglo, visitando la casa de su abuela como la aventura especial en que se había convertido, en lugar de encontrarse con ella como la presencia incómoda que complicaba su vida en casa. Daniel se había visto obligado a enfrentar algunas verdades incómodas sobre cómo me había tratado durante mi año de dependencia. La conversación no había sido agradable para ninguno de los dos, pero había sido necesaria para ambos. Pensé que estaba ayudando, había dicho durante una de nuestras primeras conversaciones sinceras después de que me mudara. Pensé que necesitabas a alguien que se ocupara de todo por ti, porque parecías muy perdida. Estaba perdida, había reconocido, porque era verdad. Pero estar perdida no es lo mismo que ser incompetente. Y necesitar ayuda no es lo mismo que necesitar ser gestionada. Al principio le costó entender la distinción, pero poco a poco empezó a ver cómo sus buenas intenciones se habían transformado en algo que me menoscababa en lugar de apoyarme. Creo que el reconocimiento fue doloroso para él, porque Daniel no es cruel por naturaleza. Simplemente había caído en la trampa de creer que ser necesitado significaba tener el control. A Sara le costó más adaptarse a mi independencia, quizás porque se sentía más cómoda con la clara jerarquía que la había posicionado como la nuera competente que gestionaba a la suegra en declive. Mi transformación de carga a empresaria
había trastocado su sentido de la dinámica familiar de maneras que la hacían visiblemente incómoda durante nuestras interacciones. Pero incluso Sara se había visto obligada a reconocer que yo era más feliz y estaba más sana viviendo de forma independiente de lo que nunca había estado aceptando su caridad. Cuando mencionaba a sus amigas que la madre de Daniel había montado su propio negocio y le iba bastante bien, podía oír la sorpresa en su voz, como si mi competencia fuera un acontecimiento inesperado en lugar de una capacidad recuperada. Los nietos se habían adaptado al nuevo arreglo con la flexibilidad que los niños aportan a las circunstancias cambiantes. A Tommy le encantaba visitar mi casa porque le dejaba ayudar en el jardín, enseñándole a plantar semillas y a cuidar las plantas con la paciencia que sus ocupados padres no siempre podían tener. Emma había reclamado el asiento junto a la ventana de mi biblioteca como su rincón especial de lectura, y habíamos establecido la tradición de compartir libros y comentar historias, sin la presión del tiempo que caracterizaba su vida sobrecargada de actividades en casa. Estas relaciones se sentían más genuinas que las interacciones forzadas que teníamos cuando vivía bajo su techo. A los niños no se les pedía que se adaptaran a una presencia no deseada en sus rutinas diarias, y yo no intentaba desesperadamente demostrar mi valía a través de una disponibilidad excesiva. Simplemente podíamos disfrutar de la compañía del otro durante visitas naturales en lugar de navegar por las complejas emociones que habían rodeado mi anterior estatus de invitada permanente. Pero quizás el cambio más significativo fue interno. Había redescubierto a la mujer que era antes de que el duelo y la dependencia me convencieran de que mi vida útil había terminado. No la misma mujer. La pérdida cambia a las personas de forma permanente, sino una versión más fuerte que había aprendido a distinguir entre la vulnerabilidad temporal y la incapacidad permanente. Me había unido a un grupo de apoyo para viudas que se reunía mensualmente en el centro cívico, no porque necesitara ayuda para gestionar mi duelo, sino porque había aprendido que compartir sabiduría era tan importante como buscar apoyo. Muchas de las mujeres de nuestro grupo luchaban con los mismos problemas que yo había enfrentado. Hijos adultos que, con buena intención, poco a poco tomaban más decisiones de las necesarias. Confusión financiera que hacía que la independencia pareciera imposible. Aislamiento social que hacía que cualquier oferta de refugio pareciera la salvación. Me había convertido en una especie de defensora no oficial de mujeres que se encontraban en situaciones similares, ayudándolas a entender sus derechos legales, a conectar con recursos y a distinguir entre la asistencia temporal y la dependencia permanente. Era un trabajo profundamente satisfactorio que me hacía sentir útil de maneras que iban más allá de la supervivencia personal. La parte más difícil, le había dicho al grupo durante una reunión reciente, no es perder a tu marido, ni tu casa, ni tu seguridad económica. La parte más difícil es perder el sentido de ti misma como alguien capaz de tomar decisiones y resolver problemas. Una vez que recuperas eso, todo lo demás se vuelve manejable. Una de las nuevas integrantes, una mujer de 62 años llamada Catalina, cuya hija la había convencido de vender su casa y mudarse a una residencia de mayores que odiaba, se había echado a llorar cuando terminé de hablar. Yo dirigía el departamento de contabilidad de una constructora, había dicho entre lágrimas. Gestionaba presupuestos, plazos y docenas de empleados. Pero de alguna manera, mi propia hija piensa que estoy demasiado confundida para elegir qué desayunar. Le di a Catalina mi número de teléfono después de la reunión, y me llamó la semana siguiente para pedirme ayuda para entender sus opciones financieras. 6 semanas después, se había mudado de la residencia a un pequeño apartamento que le daba independencia sin las responsabilidades de mantenimiento de una casa. Su hija no había estado contenta con la decisión, pero Catalina había dejado de pedir permiso para tomar decisiones que legítimamente le correspondían. Estas eran las victorias que daban sentido a mi nueva vida más allá de la recuperación personal. Cada mujer que reclamaba su autonomía, cada familia que aprendía a distinguir entre ayudar y controlar, cada situación en la que el amor se expresaba a través del respeto en lugar de la gestión. Estos éxitos se sentían como pequeños actos de justicia en un mundo que con demasiada frecuencia descarta a las mujeres en el momento en que parecen vulnerables.
En esta particular mañana de septiembre, mientras planificaba mi día en torno a una consulta con un cliente y una clase de cerámica por la tarde, a la que me había apuntado simplemente porque me interesaba, reflexioné sobre lo completamente que había cambiado mi vida. Hacía un año, suplicaba por ser incluida en las actividades familiares de otra persona. Ahora seleccionaba qué invitaciones sociales aceptar basándome en mi propio horario y preferencias. Hacía un año, dependía económicamente de personas que resentían mantenerme. Ahora ganaba lo suficiente con mi negocio de diseño de jardines no solo para mantenerme cómodamente, sino también para empezar a ahorrar para el tipo de viajes y experiencias que siempre había querido probar. Y lo más importante, hacía un año estaba convencida de que mi historia estaba terminando, que las partes interesantes y productivas de mi vida se habían acabado cuando Roberto murió. Ahora entendía que el duelo había sido una transición en lugar de una conclusión, un pasaje difícil entre capítulos en lugar de la página final de mi libro. No era la misma mujer que se había mudado a casa de Daniel sin llevar más que pena y gratitud. Era alguien que había aprendido que el amor sin respeto es solo otra forma de abandono, que la familia puede reconstruirse sobre cimientos mejores cuando es necesario, y que a veces el mayor regalo que puedes hacerle a alguien es negarte a ser la carga que espera que te conviertas. Mientras terminaba mi café y me preparaba para empezar otro día viviendo la vida que había elegido en lugar de aceptar la que otros habían planeado para mí, sonreí ante una verdad que me había llevado 56 años entender por completo. A veces, las personas que intentan salvarte necesitan ser salvadas de sus propias buenas intenciones. Y a veces, la mejor manera de preservar una familia es dejar de fingir que la obligación y el amor son la misma cosa.